Bueno, ya veis, aquí está esta preciosa cuchara que nos hemos marcado en madera de encina. Bueno, yo no me gusta hacerle más a las cucharas porque me gustan que tengan este aspecto más rústico, que se vea que se han hecho realmente con cuchillo. Y he de decir que es la primera navaja que... el primer cuchara que hago, y que hago íntegramente solo con cuchillo, ¿vale? Cuchillo y el cuchillo vaciador, los dos cuchillos que he utilizado. No he utilizado para nada navaja, como habéis podido ver. Algunos pasos los he adelantado por no hacerlo más largo, ¿vale? Pero lo básico os lo he enseñado para que vosotros podáis hacer vuestras propias cucharas también. Y quiero aprovechar, bueno, en este caso la he hecho con el Joker Ember en Scandi, ¿vale? Como habéis podido ver. Y quiero aprovechar para enseñaros la versión del Joker Ember en Scandi, pero en mi carta negra, ¿vale? Que viene con su funda negra, igual que la versión en abedul rizado y en nogal, con su ferrocerio, como vemos a juego, también en mi carta, con el liner en rojo, exactamente igual que el cuchillo. Oiréis por ahí, se oyen, ya para el vídeo porque viene el tractor. Ahora continúo. Ya es que están hoy los tractores arreando fuerte, y por no aguantar el ruido he parado un momento en lo que pasaba. Como veis, está la lija por ahí. Es mi carta negra con los liners en rojo, y lo demás es exactamente igual. El cuchillo, en vez de venir el cordón fiador con piel como en los otros modelos de madera, pues en este caso viene con paracord, ¿vale? Pero veis, el cuchillo es exactamente el mismo. Es una auténtica preciosidad, y he de decir que ya veis cómo trabaja la madera. Visteis cuando estuve alternando con el modelo el flat en vaciado plano, y ahora cómo ha trabajado la cuchara íntegramente el modelo en Scandi. Pues nada, a los que os gusta la mi carta, aquí lo tenéis. Muy bonito, con muy buen agarre también. Lo que pasa que ya sabéis que a mí personalmente me gusta más los modelos en madera. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado este vídeo, que os animéis a hacer vuestras propias cucharitas, que esto es un arte. Yo cada vez, pues ahora le he dado esta ergonomía diferente al mango, otra vez le doy otra, entonces voy haciendo cosas nuevas. Pero bueno, ahora que va a venir ya el invierno y el otoño, os podéis comer unas buenas sopas de ajo, sopas castellanas, con una cuchara hecha. Yo ahora esta la voy a rematar dándole varias capas de aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Porque la voy a utilizar para comer también. Y entonces eso es completamente natural, hidrata y nutre la madera, y además la tiñe un poco, le da un color, como se empapa esta madera de encina, pues le da un color más oscurito, ¿vale? Del que tiene. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado. Aquí tenéis el Joker Ember en Scandi trabajando maravillosamente. A mí me ha encantado. De hecho, voy a seguir haciendo cosas porque ya os digo, la primera cuchara que hago en la que no tengo que utilizar para las cosas más delicadas la navaja, solo cuchillo. Y a los que os guste la mi carta, ahí lo tenéis, el Ember en mi carta. Pues nada, amigos, un abrazo a todos y os espero en el siguiente vídeo. Chao.